Aleluya. Vamos a mirar dos escrituras antes de ir a un pensamiento en esta mañana. Allí en 1 Corintios 6, 19. Es un texto muy conocido, pero es importante. Yo creo que esto que Dios nos permitió tener, estos aparatos ahora, es tan importante para que la palabra de Dios de alguna manera quede más en el corazón y en la memoria. Las dos cosas importantes, que es el hablar, pero cuando se habla y se muestra la imagen, eso queda mucho más en el ser humano. Así que hoy estamos frente a eso, aunque a mí me gusta tener el otro aparato allá para que uno no esté leyendo acá, que ya somos muy cómodos, pero son necesarios. Y allí dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, vamos a leerlo juntos, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Que no sois vuestros. Esta es una verdad muy grande. Es como aquella verdad cuando a veces pasamos por alto, cuando Jesús dijo, hablando de los mandamientos, dice, y el segundo es semejante al primero, dice que debemos amar al prójimo, pero dice como, si no me aprendo a amar, gordito, flaquito, no sé, si no me aprendo a amar, ¿cómo voy a amar a alguien? Por eso cuando Pablo habla acerca de la iglesia y del sacrificio de Cristo, lo relaciona con el matrimonio. Y él enseñó el ejemplo de dar su vida por la iglesia. La cuida y la sustenta, dice. Pero si uno va a la fase del matrimonio, aleluya, nos cuidamos más que nadie nos pise el callito. En la pareja a veces. Por eso debemos velar sobre esa intimidad dentro del matrimonio, que hoy es una de las causas más tremendas de ataques. Pero qué maravilloso. Si no me amo a mí mismo, y en esta mañana, a ver esto que se acepta como está, o le hubiera gustado tener más pelo. Siempre a veces hay algún descontento. No sé, bueno, no vamos a levantar la mano. Pero siempre hay algún descontento con uno mismo. Y esos son los grandes problemas a veces de los jovencitos, de los que van creciendo, que no se aceptan y para colmo le tiran ideas raras, peor todavía. No. Pero cuando uno conoce al Señor realmente, tiene un encuentro con Dios, comienza a amarse, porque como Jesús dijo, comienza por casa. Aún el juicio de Dios comienza por casa. Si, los que no conocen a Dios y somos buenos para predicar, y como teníamos un hermano hace años, y él tenía este dicho, era terrible, marcador de faltas ajenas, pero parece que las de él no las veía nunca. Dice candidato sin escala para el infierno. Los mandaba así, sin escala al infierno. Y uno quedaba ahí, bueno, y como era grande el abuelo había que soportarle. Pero no había un candidato para el cielo, según él. Él era el único que se iba. Y a veces también nosotros somos buenos para darle a otro, pero bueno, todo comienza por casa, como dice que el hombre que descuida su familia, mire qué tremendo, si no atiende a los suyos, no puede hacer obras buenas con los de afuera, si no atiende a los suyos, es peor que un infiel. No, es tremendo cuando Dios se dirige. Y bueno, de acá, no es que me salí, pero es importante a veces tocar algunos puntos. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, todo, es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
En esta mañana, Señor, te rogamos que tú nos ayudes realmente para que podamos ser de aquellas personas que ponen por obra tu palabra. Y que a causa de ponerlas por obra somos bendecidos, Señor. Gracias te damos por esta mañana, rogando que tú bendigas a todos aquellos que de una u otra manera hoy se conectan también para oír tu palabra. Y que estas verdades que son fundamentales para que podamos caminar por la vida, sean realmente nosotros, como dijera tu siervo, carne de nuestra carne. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Teniendo estos dos textos un poco allí en memoria, yo quisiera ver una escritura acerca de Jesús, allí en Isaías 53, si no me equivoco, 7. Sí, 53, 7. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es un retrato, diríamos hablado de Jesús. ¿Se acuerda cuando estaba siendo juzgado por Pilatos, por Herodes, que hubo esa gran discusión? Dice que él enmudeció y no abrió su boca. Aun cuando alguien le dijo, eres rey de los judíos, tú lo has dicho, dijo, él no defendió una cosa. Y dice la Biblia que era manso, y dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hay una contradicción que quisiera que en esta mañana pudiéramos compartirla. Allí en Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero vamos a ir a Marcos y vamos a mirar, yo estaba hablando de una contradicción, hablando del carácter de Jesús, y quería que esta mañana miráramos eso. Dice la palabra de Dios en Marcos 11 también, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, Marcos 11, 15, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa. ¿Le parece que está actuando mansamente? Vino Jesús al templo y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y dice otro, se dice que más o menos 2 veces estuvo Jesús en el templo. Estuvo cuando estuvo en las bodas de Caná de Galilea. Hay un reflejo en ese capítulo de que el Señor estuvo en el templo. Y habla del mismo detalle 2 veces. Y las 2 veces las echó, porque en una oportunidad los echó y luego parece que vuelven otra vez. ¿Cuál era la razón de tener ese mercado, diríamos, allí en el templo? Vamos a ir a eso. No nos olvidemos que los judíos estaban dispersos. Y hay una cosa que ellos la toman muy para cumplirla realmente en sus corazones. Y dentro aún de sus oraciones, ellos pedían siempre a Dios que el próximo año me esté en Jerusalén. Era un deseo de todo judío de ir y visitar la ciudad santa y ofrecer a Dios ofrendas. Y lógico, al venir de todas las naciones, necesitaban casas de cambio para comprar ofrendas, ya sean corderos, palomas, lo que se ofrecía a Dios. Pero Jesús estaba reclamando a todos aquellos que estaban quizás acostumbrados a eso, a que ese no era el destino de la casa de Dios. Y tengamos en mente que él estuvo por 2 oportunidades en el templo. ¿Se acuerda cuando
tiraban las palmas y cantaban los niños y tiraban los mantos, y Jesús entró a Jerusalén, esa sería la otra oportunidad. Y en ambas oportunidades, Él marcaba qué es esa casa. Es más, vamos a ir a Génesis capítulo 28, y quisiera mirar allí también, no sé si usted recuerda, pero quizás tratarlo, el sueño de Jacob cuando fue echado de su casa. ¿Se acuerda? Sabemos la historia. Jacob junto a su mamá, diríamos, vamos a usarlo en ese término, a veces hay distintas miradas, pero engañó al padre para tomar los derechos que le correspondían al hijo mayor para ser heredero, pero no solo de ciertos bienes, sino de todo lo que era concerniente al sacerdocio, para, como cabeza de familia, ser la persona que bendeciría a sus hijos y a nietos y a cuantos se acercaban a él. Era una bendición que cada persona, por ser primogénito, recibía y para transmitirla a las generaciones. Digo, a veces qué hermoso poder ir a la fuente y entender que a veces nuestros abuelos o bisabuelos nos daban la bendición antiguamente. Uno se iba calladito y se ponía, el abuelo te ponía la mano en la cabeza y te deseaba a lo mejor y te bendecía también en el nombre de Dios, era una costumbre. Pero eran cosas que estaban arraigadas en las familias y no hay duda que el modelo salía de lo que está escrito. Y acá Jacob, cuando hizo con engaños aquello con su mamá, tuvo la herencia porque el padre lo bendijo, ¿se acuerda? Cuando le dice, aunque tu voz no es la misma, estaba ciego, me parece, Isaac, y lo tocó y dijo, no, pero por lo velludo eres Jacob, ¿se acuerda? Pero tu voz, o sea que tampoco estaba siendo del todo engañado. Pero él entendió un propósito más profundo que no voy a entrar ahora. Y cuando Jacob se entera que su hermano juramentó que lo iba a matar, entonces la madre le dice, bueno, que se vaya, que escape por su vida. Y en ese caminar se acuesta en la noche. Vamos a mirar el capítulo 28, un poquito, es muy importante, ¿cierto? Y dice, verso 10. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Esta expresión, y el sol se había puesto, es muy interesante para que usted lea y encuentre otra respuesta sobre el sol. Era como que el sol se ocultó, ¿cierto? Acá. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y a veces uno dice una piedra en la cabeza. Sí. ¿Quiénes hemos andado cabalgando alguna vez por los campos? Aunque no lo crea. Y cuando te ibas a cortar entre la capa de cordero, esas todas hechas, más la lona encima para que estés más abrigado, lo que tomamos era alguna piedra de almohada y uno la cubría con las otras cosas. Así que era común eso y se acostó en aquel lugar, sigamos. Y soñó. He aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra, en el lugar de su cabecera, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este es el sueño, sigamos, que tenía Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y sigue, donde él hace un pacto con Dios allí, y quisiera mirar ese texto. Verso 20. Bueno, la ungió primero, derramó aceite sobre esa piedra, ¿cierto? E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy,
Y me diere pan para comer y vestido para vestir, sigamos. El otro texto. Y si volviera en paz a casa, esa expresión casa de Dios estamos viendo, que Jesús estaba corrigiendo, ¿cierto? De mi Padre, Jehová será mi Dios, sigamos. Y esta piedra que he puesto por señal será, ¿qué cosa? Casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero es la primera vez que aparece esa expresión, casa de Dios. Habló, la casa de mis padres, si tú me guardares y volviera a la casa de mi padre, hay un pacto, un voto que va a bendecir a Dios, como Dios lo bendiga, pero este sitio que le había ungido esa piedra será casa de Dios y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Pero acá es más adelante, el verso 17, por favor, el verso 17 del mismo capítulo. Este me encanta. Y tuvo miedo Jacob y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, ¿qué dice? Casa de Dios y puerta del cielo. Vuelva a leerlo en su casa. Muy interesante. Mire, es la primera expresión en la Biblia que habla de la casa de Dios. Ahora, vamos a hacer memoria. Cuando realmente se comienza a pensar a futuro, que fue en los días de Moisés, cuando Dios le muestra que haga un tabernáculo de acuerdo al modelo que te fue mostrado, a ver si alguien se recuerda, en el monte, cuando Moisés sube al Sinaí para recibir las leyes de Dios, los 10 mandamientos que todo el mundo conoce, ¿cierto? Allí se le mostró cómo edificar el templo o la casa. Y lo primero que hicieron fue ese gran tabernáculo, hecho de pieles de tejones. La Biblia también habla que era de cuero de delfines. Y uno dice, ¿dónde consiguieron los delfines? En el desierto. Había una discusión. ¿Pero qué cruzaron ellos antes de entrar a Canaán? ¿Fueron en seco? Cruzaron por el mar. ¿Y no pueden haber cazado algunos delfines para el futuro? Mire que era una nación que salió con oro y plata de Egipto, y era tan tremenda la provisión que ellos tenían, si no gastaban en nada, encima lo ahorraban, ¿no? Oro y plata, que cuando hicieron el templo más tarde, cuando hicieron el tabernáculo habían cosas de oro, dijo, por favor, no ofrenden más, no traigan más ofrenda, es suficiente. ¿Se acuerda que acá hicimos una cuota cuando estábamos haciendo esto y dijimos, hermano, no den más ofrenda, tenemos completo, no sé si alguien recordará. Y entonces no fue una carga edificar, pero tampoco fue un motivo para sacar plata. Que a veces pasa esas cosas. Lamentablemente es lo que afecta a veces a las personas cuando hay esas cosas excesivas, ¿cierto? Y no conforme a la palabra del Señor. Ahora, cuando ese pueblo que estaba bendecido comenzó a dar, Dios también los bendijo y los prosperó. Así que no era gente que iba pobre por el camino o enfermo, no. Se distingue porque fueron gente sana y si alguna enfermedad tuvieron, Dios puso su mano y los liberó. ¿Se acuerda cuando fueron picados por la serpiente? Por causa de sus errores, de sus pecados, pero Dios en su misericordia comenzó a sanar a las personas picadas por las víboras. Dios ama a cada uno de aquellos que somos su creación. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo lo creado, no es solo todo lo que Dios creó, Dios lo ama. Y por eso dice Hebreos que Él sustenta por el poder de su palabra todo lo que ha sido creado. Ahora, volviendo al pensamiento de Jesús, Juan 1:51, a ver, veamos.
hablando el Señor Jesús, dije, volcó las mesas, hizo esto, reclamó la casa de oración será llamada por toda la gente cuando se enojó con los cambistas y las palomas volaron lejos. San Juan, el Evangelio 1:51. A ver si está el texto ese. Ahí está. Y le dijo Jesús, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él está usando la misma expresión, citando el sueño de Jacob y diciendo el Señor Jesús, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando dijo Jacob que ungió la piedra cuya descansaba, diríamos, allí en tierra, pero tocaba el cielo y allí estaba el trono de Dios, la presencia de Dios y ángeles que subían y descendían? Y Jesús toma ese relato del sueño para decir que eso es lo que Él vino a hacer. Él es realmente aquel Dios todopoderoso y Él era la puerta de entrada a la eternidad, a los cielos mismos. Así que ángeles subían y descendían. Así que se asocia, pero ¿por qué se asocia en esta enseñanza que estamos tomando? Porque estamos mirando que somos templo de Dios, cosa que a veces nos cuesta asimilar y siempre estamos buscando algo para acercarnos a Dios. O a veces la gente hoy, yo estaba, no recuerdo si fue en el cementerio o dónde, que me vino y digo, qué terrible, todo lo que el Señor... sí, estaba en el cementerio y vi al Cristo crucificado sobre el ataúd, ¿cierto? No tenemos nada. Cuando tuvimos que ponernos de acuerdo hace años por la capilla del cementerio, pedimos ahí con la señora Sureda que haya una cruz. Entonces estábamos mormones y dice, pero sin Cristo. Entonces estaba mi esposa y dice, mira, con Cristo, sin Cristo, el asunto es lo que uno entiende, que haya un símbolo religioso, y si es la cruz y con el Cristo, entonces bueno, se adoptó esa medida en la cruz de tener la cruz en el cementerio. Por ahí añaden santitos, pero el tema era que haya una capilla abierta a todos los credos. ¿Se acuerdan? Mormones, todos los que creen en Jesús, sobre todo, ¿no? Que haya una capilla donde se haga, por lo menos se les despida a las personas amadas. Ahora, cuando vemos allí en San Juan, capítulo 1, que Jesús se identifica con aquel sueño y el Señor dijo, vengan a mí todos los que estáis y cansados, que yo os haré descansar. Ahora, cuando nosotros vemos en el capítulo 28 lo que dice de Jacob, que ungió la piedra con aceite, la unción de aceite, hay dos cosas o dos personas, diríamos, claramente ungidas, que es unción, la unción, vino sobre Saúl, ¿se acuerda cuando lo eligieron como rey? Y sobre David. La Biblia registra las principales unciones. Ahora, Cristo, el nombre Cristo, cuando hablamos de Jesucristo, Cristo quiere decir ungido en griego. Y era lo que Dios había prometido por los profetas, que Él iba a levantar a su ungido en el tiempo de su voluntad. Ahora, cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, dice Él, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la única forma en que podemos unir la tierra y el cielo es en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros. Ahora, cuando nosotros entendemos la importancia de estar juntos en este lugar que fue edificado para contener a la verdadera casa de Dios, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, verso... Vamos a ir 8, a ver, 2 Corintios, perdón, a ver. No, primera. 1 Corintios. Con la letra chica y la falta de anteojos vamos a tener que poner la otra cosa. ¿Ya? Vamos a reclamar. Vamos a hacer una ofrenda especial para comprar otro proyector.
Gracias a Dios por todos los avances. Segunda era, sí, perdón. Segunda que ya me parecía. 1:8, gracias y perdón. Segunda de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ustedes ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Está hablando Pablo, contando, dando un testimonio. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ayer mirábamos algunas debilidades anoche, ¿cierto? Que pasamos por experiencias así. Seguimos. El verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos, ¿qué cosa? Sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y el próximo texto, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Seguimos? Acá está. Dice, cooperando también vosotros a nuestro favor, tengámoslo un poquito ahí el texto, ¿cómo se coopera con Dios? Por la oración. Es la primera vez que habla de cooperar. Porque es verdad, somos hijos de Dios. En Ezequiel capítulo 20 dice que Dios busca entre la gente, entre los hombres, alguien dice que hiciese vallado. Porque la ira de Dios estaba por ser descargada por el pecado, la situación, pero buscaba que alguien interceda. Es como cuando Dios visita a Abraham y van a destruir Sodoma y Gomorra, que hay tanta cantidad de gente que ha tratado de eliminar eso y decir que no existió, pero hace poco tiempo han descubierto que Sodoma está ahí cerca del Jordán y que realmente el azufre está allí presente. Qué tremendo, ¿eh? O sea, no se puede negar lo que Dios hizo. De tarde o temprano se reencuentran esas cosas para dar testimonio de lo que dice la palabra de Dios y confirmar en la palabra que hemos creído nosotros. Ahora, ese cooperar, voy a quedar acá como el texto que dije recién, que Dios busca quien haga vallado, que interceda, que se ponga en favor. Por eso la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Y por qué usa primero rey? Un rey tiene autoridad. No vamos a hablar de dictadores. Pero si no tengo autoridad, es como dije al principio, el que no hace o no vela por su familia siendo cristiano, dice la Biblia que es peor que un infiel si no comenzamos por casa. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y también cuando hablamos ahora de cooperar con Dios, porque somos alcanzados, somos hijos de Dios, salvados para ser bendecidos y para bendecir a otros que no conocen al Señor. Cuando la Biblia habla del templo, póngale en los días de Salomón como de David, de Salomón y David, ese templo que iba a ser levantado tenía el lugar que se levantó geográficamente, Jerusalén, donde actualmente está. Ustedes van a ver que hay una pelea permanente con los árabes, porque reclaman un lugar céntrico donde estuvo la principal piedra donde se sacrificaban antiguamente los sacrificios. Así que, ¿vio que están los muros de los lamentos? Bueno, hay una situación que tendría que ser corrida. Es como dijo Golda Meir en el año 67, fue la guerra que hubo de los 6 días, si no me equivoco, y le preguntaron a ella, porque ella estaba manejando la guerra desde su cocina. ¿Qué cosa, eh? ¿Cuántas cosas puede hacer la mujer, eh? En un lado del nene, haciendo la olla, atendiendo a los chicos. Bueno, Golda Meir estaba ahí. Y ella manejaba desde su teléfono, desde su cocina, la guerra de los 6 días. Entonces, cuando vieron el resultado de la guerra, por ejemplo, una guerra ayuda a nadie, pero ahí ellos volvieron a recobrar los lugares, parte. Entonces, ellos todos pensaron, Golda Meir, semejante guerra, va a levantar el templo. Dijo, no, porque había un conflicto con los árabes. Dijo, Dios, como en el pasado, va a traer otro terremoto para sacar las cosas.
Y si usted lee en el libro de Isaías, y otro habla del terremoto, hubo un terremoto. No se ha producido otro terremoto en Jerusalén. Pero como dijo Golda Meir, sin duda, si Dios puede sacudir los cimientos de algo para dar lugar a lo nuevo, porque se tiene que levantar de vuelta el templo, los judíos van a edificar o reparar su templo antiguo. Eso está dentro de la parte profética y es lo que a veces uno escucha y tienen todo. No sé si sabía que tienen hasta el tipo de corderos, de ovejas, cordero, que se van a utilizar para los sacrificios, que descubrieron en las piedras de la sangre y hoy con los adelantos que hay, el ADN de ese tipo de corderos, que era un tipo especial, que se ofrecían a Dios antiguamente por ofrenda. Pero todo hablaba, todas esas cosas que sucedían hablaba de alguien mayor, que es como dice el Señor por boca de Juan, aquí el Cordero de Dios hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Ahora, volviendo a la casa de Dios, si bien es cierto, Jacob individualizó, separó a la casa de mi padre y habló de una casa de Dios por primera vez, y qué tremendo cuando Jesús, frente a todo ese ataque que tenía, se encuentra con el templo y el comercio funcionando y echó afuera a la gente. Él estaba para marcar una verdad y lo atacan a Jesús. Cuando hizo eso, miren en San Juan 2, hay un ataque verbal que Jesús comienza a recibir y muestra otra vez una verdad de la palabra de Dios que está escrito. Vamos a ir a San Juan 2 de vuelta. Ahí en el verso 13, estaban los judíos allí, habían subido a Jerusalén, y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, y a los cambistas allí sentados. Pero vamos a ver el texto. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes. 12, 13, sí. Vamos a leerlo porque es importante, estos textos y para enseñar esta verdad. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote, en la segunda vez parece que fue más terrible, echó afuera a los del templo y a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Sigamos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esa es otra enseñanza. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Sigamos. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Pedían señal. Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Seguimos? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú dices que en 3 días lo levantarás? Sigamos. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús fue crucificado y muerto. Estuvo 3 días y se levantó triunfante de aquella tumba. Estaba hablando de este templo. Y es lo que a veces nosotros tenemos que mirar. Cuando hablamos de estar en la casa del Señor y a veces de reunirnos, es porque realmente hay necesidades a nivel mundial. Hoy estamos frente a una posible guerra. Es terrible toda la situación que estamos viviendo. ¿Y nosotros nos escaparemos? Bueno, puede ser que de alguna manera un poco más lejos, pero no estamos ausentes de lo que pasa. De las iglesias mismas, del cristianismo, en estos días, con distintas facetas, se atacan verdades. ¿Y dónde están los que cooperan cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro? Vuelvo otra vez. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estaba hablando, pero ¿cómo poder ver, diríamos, la voluntad de Dios aquí en la tierra? Bueno, Dios comienza a gestionarla
o a crearla o a hacerla en nosotros. La Biblia dice que antes de conocer al Señor éramos hijos de ira, de desobediencia. Quizás ¿cuántos de los que estamos acá? No. Estábamos en contra de Dios porque también están los argumentos, ¿cierto? Yo no creo, si no veo, no creo, ¿se acuerda? Ese dicho común. Pero cuando ahondamos en la palabra de Dios y conocemos a Dios realmente, las cosas cambian. Y comienzo a tener un encuentro con Dios y nadie puede negarme lo que yo estoy viviendo. Ahora, como iglesia, como templos de Dios, es tan importante como Pablo decía en su testimonio, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, pero por vuestra oración, cooperando vosotros con vuestra oración. Por eso, hermano, cuando oramos al Señor por alguien o por algo y nos unimos, estamos tratando de mover los cielos. Hola. Para que haya una respuesta de Dios a la tierra. Y lo vimos en Jacob, en su sueño. Y Jesús reafirmó aquella verdad hablando que sobre él mismo. Qué tremendo. ¿Dónde estaba asentada esa escalera? Allí en la tierra, en la cabecera de Jacob. Y Jesús está hablando de él mismo en nosotros. Los cielos desde hoy van a estar abiertos. Y citó el manejo de que había el tránsito de ángeles que subían y bajaban. Y por eso, hermanos, en nuestra vida normal que tenemos a veces hay intervenciones realmente de ángeles. ¿Y por qué no? Dios puede ser a alguien también. Los ángeles son ministradores que están al servicio de los santos. Por eso la Biblia enseña que no debemos rendirle culto a los ángeles. El ángel de la guarda, se le llamaba de la guarda, yo sé que hay ángeles alrededor nuestro, pero ellos están para auxiliarnos, para ayudarnos, no para recibir adoración. Hola. No. El único ser a quien debemos adoración y honra y gloria es a Dios Todopoderoso. Por eso decíamos ayer citando que Dios busca, hoy Jesús dijo, buscaban verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros como humanos somos, dice Salomón hablando en el libro de Eclesiastés, ¿cierto? Hablando de todo lo que está debajo del sol y también habla de nosotros, de nuestras tareas, de nuestro andar, de nuestro trabajar, de todo lo que pueda suceder acá. Y dice, pero el polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y hablando del cuerpo dice, vuelve al polvo, de donde fuiste también tomado. Es la única vez que la Biblia menciona en toda la creación que Dios dijo, hagamos al hombre. Y nos formó de él. O sea que Dios fue un artesano. Fue lo único, todo fue hablado, ¿se acuerda? Y sea la luz, y fue la luz. Y sean la lumbrera, y sepárense lo seco de la tierra, y fueron los grandes océanos. Pero cuando llega al hombre, tomó polvo y nos hizo con cuidado. Así que dé gracias a Dios por todo lo que tiene. Dios tomó tiempo. Y por eso habla también de que hoy nosotros somos su iglesia. Como aquel texto que leímos en 1 Corintios. Comprados soy por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que está en nosotros. Por eso cuando conocemos al Señor, despertamos a una realidad. Nadie nos está metiendo cosas en la cabeza, algún pendrive para cambiar de religión. No, religiones hay muchas como desodorantes en el mundo. Pero una cosa es llegar a conocer realmente a Dios como Jesús oraba. Padre, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al que tú has enviado. Como la Virgen María, cuando llegó a entender tan jovencita, entendió que es solo un milagro cuando ella dijo, pero no tengo esposo. ¿Se acuerda? Y cuando el ángel le siguió hablando, ella entendió que solo un milagro de Dios podía hacer posible que Jesús naciera de ella. Y dijo, y hágase entonces en mí conforme
a tu palabra, lo que tú has dicho, lo que estás confesando, si es verdad, que se haga en mí. Y ella aceptó el gran desafío de ser madre soltera, expuesta a la muerte, o sea que Jesús estuvo amenazado desde el mismo vientre. Cuando era un embrión, no nos olvidemos que María, cuando recibió esa noticia, fue a las montañas de Judá y fue a la casa del sumo sacerdote. Porque el único que podía entender que María recibió una visión y que iba a ser madre del Salvador era Zacarías. Y Elizabeth, que eran estériles ya, no podía tener hijos, pero Dios le habló y Juan le demoró en creer. Dice, no, somos grandes. Y quedó mudo. Y dijo, no vas a hablar hasta el día que, cuando había una discusión por el nombre, no sé si usted lee todo, Dios, pero ¿por qué dije le van a poner fulano de tal si en la familia no hay nadie con ese nombre? Entonces ahí Zacarías abre la boca y habla, que no, Juan, porque el ángel le dijo cómo debía llamarlo. Qué maravilloso que tengamos una comunión más íntima con Dios y con su palabra para ser bendecidos. Así que gracias a Dios por este tinglado. Pero lo más importante acá somos nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Somos sus hijos. Y por eso en el mundo hoy miramos, hermanos, grandes templos tan caros, sobre todo en Europa. Tuvimos la oportunidad de ir y ver donde predicó Calvino, donde Lutero quería yo pasar, no pude hacerlo, estuvo predicando. Hoy son grandes templos, iglesias que le llaman templos, pero son museos. Están vacíos. Pero que seamos nosotros el templo de Dios y que no nos vayamos a convertir en un mercado. Carrefour es suficiente. Porque en un mercado hay de todo. Cosas buenas que a uno les hace bien y a otro mal. A veces hay que cuidarse que el hígado, que no puedo comer esto, el otro tiene distintas dietas. Entonces también nosotros debemos guardar este templo bajo la sangre de Jesús, cubiertos por Él, para ser cooperadores de Dios en las necesidades que hubieren en la vida de familia. Y no dejemos de orar cuando alguien nos pide, hermano. Como dice la Biblia en Isaías, Dios ha puesto guardas sobre los muros, ellos no callarán jamás, hasta que Jerusalén sea puesta por alabanza. Y esa es una palabra que no solo habla del futuro de Israel, sino que habla de la iglesia, para que la iglesia sea puesta en alabanza. Y como lo fue la iglesia primitiva, y aún en los días de Roma, cuando fue perseguida y los mártires murieron por causa de su fe, la iglesia venció a todo ese imperio. De la misma manera, la iglesia tiene la esperanza en sí mismo de vida. Y aquellos que la persiguen, bueno, un día te tropezarán. Como Jesús dijo, mejor es caer sobre la piedra, ¿se acuerda? Y no que la piedra caiga sobre vosotros y los desmenuce. Que podamos ser de aquellos que creemos y nos rendimos a Dios para ser verdaderos templos de Dios. Estamos de pie. Aleluya. Y que este templo, como dice un coro, se llene de gloria realmente, que su presencia, qué maravilloso, comprados por precio de sangre, perdonados de nuestros pecados. Amén. Somos hijos de Dios por haber abierto el corazón y aceptado a Cristo como la única ofrenda de Dios en favor nuestro y para que podamos cumplir realmente en el momento dado lo que el Señor dijo, vamos a la eternidad. Hay una eternidad. Yo estaba hablando con alguien hace un tiempito atrás y hablábamos de la edad. Y digo, qué miserable es vivir 70 años para nada si no crees que hay una vida más allá que está escrito. ¿Se da cuenta? Luchando acá, cuando podemos ser realmente, como dice la Biblia, vivir como forasteros, peregrinos en este mundo. Estamos de paso. Atendemos, sí, más vale, responsabilidades, pero no vamos a morir ciegos no. Hay una vida más allá y queremos estar preparados. Amén. Oramos al Señor, hermano. Padre, en esta mañana te damos tantas gracias
por aquellas palabras escondidas muchas veces en las distintas revelaciones o tiempos que hablaste para sentar principios a futuro, como aquella expresión, casa de Dios y puerta del cielo. Cosa que nos alegramos en esta mañana de escuchar y leer que Jesús también se refirió a su persona, hablando de las respuestas que tiene que tener el ser humano cuando clama, Señor, auxílianos en este tiempo. Esa puerta abierta debe permanecer por causa de tus santos, de la oración intercesora. Tú eres el Dios que sana, el Dios que opera, y que tu voluntad en este tiempo también sea hecha, Señor. Perdónanos si a veces también no hemos sido realmente cooperadores, bendiciendo a otros que no te conocen, orando, rogándote por los demás, donde tú nos has dicho en tu palabra, Señor, que debemos orar y rogar por aquellas personas que tienen autoridad en áreas de gobierno, para que podamos vivir con paz y tranquilidad, hablando de los días sobre la tierra. Pero Padre, gracias porque tus respuestas están al alcance nuestro. Danos y que aumenta nuestra fe también, para que podamos vivir realmente, como dice tu palabra, sentados contigo en lugares celestiales, donde tu Padre nos has colocado, para juntos, con Jesús, cooperar en la salvación de las almas. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya.